Federal. Sus restos reposan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sucesor dignísimo de Fray Bartolomé de las Casas, primer obispo de Chiapas, apóstol y defensor de los derechos humanos. Siendo un obispo muy joven, participó en el Concilio Ecuménico Vaticano II en 1962-1965. Junto con otros teólogos de América Latina, engendraron e impulsaron la teoría de la liberación. Intermediario en el levantamiento zapatista entre la guerrilla y el gobierno federal en el hermano estado de Chiapas. Obispo de San Cristóbal durante 40 años, desde 1960 hasta el año 2000. Los indígenas le lloran, Tabasco lo admiran. Muchos hombres, independientemente de su credo religioso, se han puesto al lado de los más humildes, de los olvidados, de los más desprotegidos. Yo soy lo que soy gracias a don Samuel. Sin don Samuel no se puede entender a Chiapas, afirma Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del hermano estado de Chiapas. En virtud de lo anterior, solicito a los presentes nos pongamos de pie para homenajear con un minuto de silencio a la muerte de Samuel Ruiz García. Por favor, nos ponemos de pie. Invito a los diputados a ponernos de pie para guardar un minuto de silencio. Gracias, diputados. Samuel Ruiz García, vive, la lucha sigue. Gracias. Se concede el uso de la voz al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Directiva, con el permiso de soberanía. He pedido el uso de la palabra en asuntos generales para tratar una cuestión de vitalidad para todos. Es una cuestión vinculada a la sobrevivencia humana en virtud precisamente de que la vida humana está evidentemente en peligro y la hemos puesto en peligro precisamente nosotros. Hay evidencias de cómo se está manifestando la naturaleza en virtud del calentamiento global. Hay evidencias de cómo la biodiversidad está siendo gravemente lesionada. Y en ese sentido, hemos estado tratando en este Congreso, en esta legislatura, de influir precisamente en la legislación que viabilice la sobrevivencia humana. Hoy, 2 de febrero, se cumplen un aniversario más
de la firma de un convenio internacional, y me refiero al convenio sobre los humedales que se firmara en el Mar Caspio en la ciudad iraní de Rosmar. Con él se creó una lista de zonas de humedales de importancia internacional compuesta hasta el 2010 por 159 estados, miembros de todo el mundo, que se habrán sumado a dicho acuerdo, protegiendo 1.888 humedales con una superficie total de 185.2 millones de hectáreas designadas para ser incluidas en esta lista de humedales de importancia, llamados humedales Ramsar. Cada 3 años los países miembros se reúnen para evaluar los progresos y compartir conocimientos y experiencias. Desde el año pasado comprometí, en virtud de haber sido propuesto para encabezar la Comisión de Asuntos Hidráulicos de esta Cámara, que en ese sentido habríamos de profundizar en torno a una reforma, y hay que darle viabilidad a una realidad que cada día se acentúa más. La consistencia de las dos cuencas hidrológicas más importantes del país, Grijalba y Usumacinta, que le dan vida a los humedales tabasqueños. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos del mundo, y productivos precisamente por su biodiversidad. El abastecimiento de agua para consumo humano y para la irrigación de cultivos, y la riqueza en la diversidad biológica y el desarrollo de actividades productivas son algunos de los beneficios de estos sitios, pero obviamente que están en riesgo. Por eso, reinsisto, vale la pena retomar hoy esta fecha para darle una impresión fundamental para que a lo largo de este primer periodo del segundo año de la 60ª legislatura imprimamos una tarea importante en profundizar tanto en la propuesta de iniciativas de ley como en los puntos de acuerdo que refuercen lo más rico que tiene el país y cómo en conjunto lo representan los humedales tabasqueños. Es cuanto. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz a la diputada Aurora Piñera. El permiso de la mesa directiva. Al inicio de este periodo de sesiones, hago uso de esta tribuna para expresar mi reconocimiento a las diferentes fracciones parlamentarias que integramos esta 60ª legislatura y, por supuesto, a sus respectivos coordinadores y al ingeniero José Carlos Ocaña Becerra. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, porque en el trabajo legislativo del año 2010 se lograron construir acuerdos anteponiendo siempre el interés superior de los tabasqueños y que consolida el camino para el desarrollo de Tabasco. Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta actitud es la correcta para responder la confianza que el pueblo nos dio en las urnas, que la gente de diferentes ideologías políticas depositaron para que fuéramos sus representantes en esta legislatura. Redoblemos nuestros esfuerzos para desahogar los temas pendientes de la agenda legislativa, temas que en su momento fueron analizados y acordados en las fracciones parlamentarias. Hoy quiero mencionar que es de suma importancia atender los temas que preocupan a todos los que habitamos en este estado, entre estos el del agua.
que me atrevo a decir que afecta a todos los sectores económicos y la estabilidad social. Si no atendemos eficientemente el asunto del agua, cualquier otro avance en el campo, la industria y toda la infraestructura productiva se verá vulnerada año con año por la psicosis que originan las inundaciones. Los tabasqueños debemos involucrarnos más en este tema para que a futuro podamos vivir en armonía con este vital líquido. Hay que invertir tiempo y recursos para analizar su ocurrencia y presencia en estas tierras. Así podremos encontrar el camino para hacerla nuestra aliada en el progreso del Estado. No ignoremos lo que algunos analistas predicen con el agua, que ésta será fuente de riqueza, incluso por arriba de lo que hoy representa el petróleo. Por ello debe analizarse como una oportunidad y no como un problema. Esta legislatura puede hacer historia, creando las bases para encontrar las herramientas técnicas y científicas que fundamenten la exigencia a la Federación de cómo los tabasqueños queremos que se atienda el asunto del manejo del agua. Este tema es muy importante para todos y seguramente será de mucha atención en este año. Para concluir mi participación, quiero desearles a todas las mujeres de Tabasco, a los funcionarios y servidores públicos, a mis compañeros diputados y diputadas, a los empresarios, a los profesionistas, a mis amigos que hacen producir el campo, a los jóvenes, a todas las familias de Tabasco, que este año 2011 sea de progreso y bienestar para todos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Para concluir, en la lista de oradores en asuntos generales se concede el uso de la palabra al diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. Con su permiso, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputados, público asistente, medios de comunicación. Recuerdo que el año anterior, cuando iniciamos aquí los trabajos de esta legislatura, la preocupación más importante era la misma que hoy aquí se ha planteado a través del diputado Chucho Selván. Las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora los señores de la Comisión Federal de Electricidad se cobijan en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para embargar a los usuarios deudores. Bueno, si los ponen al gobierno como si fuera un negocio particular, y a los deudores como si fueran los clientes morosos en el pago, te vas a un juicio ejecutivo mercantil. Pero eso no te permite que si debe un refrigerador a Electra, si aparte que te van a demandar, te van a ir a tu casa, se van a meter y te van a sacar el refrigerador y te van a pegar de golpes, etcétera, se está violando total y absolutamente la ley. Y si supieran quiénes son los más grandes transgresores de la ley en este país, la Comisión Federal de Electricidad. Han hecho lo que han querido. Y quiero decirle que quien puede resolver esa situación, al presidente de la República ni pedírselo, porque ese es el negocio. En este momento se deben de recaudar, porque convirtieron esa recaudación ya, como lo hacen con la gasolina y como lo hacen con otro,
como una cuestión, un impuesto más disfrazado en el alza a los servicios. Es increíble que, por ejemplo, hay 5 tarifas que ya las vamos a ver más adelante. 5, la 1A, la 1B, la 1C, la 1D, la 1F, perdón, y la 1E. ¿Dónde aplican, en qué municipios del país, en qué estados aplican cada una de esas tarifas? Ya se lo preguntamos en su portal de internet, en el de transparencia, y lo que hacen es mandarnos a unos links que no tienen absolutamente nada que ver. Le comunico que se va a iniciar a través del IFAI se va a seguir lo que la ley mandata en relación cuando se niegan a proporcionar una información de ese tipo. Porque, a ver, no pueden ser datos personales reservados o algo que es público como son las tarifas de energía eléctrica. Caramba. Yo sé que Villahermosa cuesta, que estamos en la tarifa 1D por el recibo que me llega aquí. Y que en Huimanguillo y algunos otros municipios estamos en la 1C, pues también porque le he pedido el favor a compañeros de allá que me enseñen en qué tarifa están. Pero la Comisión Federal de Electricidad no quiere proporcionar esos datos, pero los va a tener que proporcionar. De ahí creo que le pido la solidaridad de todos para apurar en el mismo sentido. Ya está bueno, Y quiero también, hoy inicio aquí lo que prometí la vez pasada, que íbamos a aportar lo mejor de nosotros para poder resolver el problema. Le decía que la cuestión de eso no lo va a resolver nadie más que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados específicamente. Ahí tiene la Cámara de Diputados en el tiempo de la legislatura en que fui diputado federal, más de 150 entre minutas, iniciativas, etcétera. Hasta de la Cámara de Senadores tiene, que ya les voy a regalar una copia por ahí. Se presentó lo que sea y ahí quedaron en la congeladora. ¿Qué arreglos hay en lo oscurito con los diputados de la Comisión de Hacienda y de Energía? No sé, pero siempre sospeché que algo había ahí. No, esos cañonazos ya no son de 50 millones de pesos. Esos son cañonazos de la Secretaría de Hacienda de 5,000 o de 500. Y me pueden demandar si quieren, me pueden meter al bote, se me acaba el fuero el 31 de diciembre del año que viene. Y les voy a leer en este momento y yo quisiera que el presidente no me diera un tantito porque es importantísimo esto. Los antecedentes acerca de la Comisión Federal de Electricidad. Entre 1926 y 1928, siendo presidente de la República, oiganlo bien, Plutarco Elías Calles, se manifestaron problemas sociales al inconformarse la población por los altos costos de la energía eléctrica. Fíjense de cuándo, Estas inconformidades continuaron en los períodos de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, sin que se estableciera una política de estabilidad en los precios de la venta de electricidad, porque estaba en manos de empresas transnacionales. Al agudizarse la inconformidad popular en el período del presidente Adolfo López Mateos, tomó la determinación de nacionalizar el sector. Durante su sexenio, el constituyente permanente modificó los artículos 27 y 28 constitucionales con el objeto de que en materia de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, solo el Estado pudiera hacerlo, prohibiéndose otorgar concesiones a particulares. Y en la violación que decía,
Óyeme, están viniendo empresas enormes, empresas extranjeras, a cogenerar energía para vendérselo al precio que se le pegue la gana a la Comisión Federal de Electricidad, pasándose por encima de estos artículos 27 y 28 constitucional. Entonces, ¿quién es el delincuente? ¿Los usuarios que no pueden pagar ese robo o la Comisión Federal de Electricidad? Desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la política tarifaria se determinó con el propósito de cumplir con una función social, haciendo accesible el derecho humano a la electricidad en condiciones de continuidad, seguridad, eficiencia y a un costo razonable. A pesar de que el espíritu de la nacionalización eléctrica fue el de poner término al abuso de la explotación de este bien por parte de empresas extranjeras y crear un instrumento de promoción del bienestar social y de apoyo al sector económico nacional, afirmando como un bien público y de interés social a esta actividad que ahora realiza exclusivamente el Estado por mandato constitucional a través de la Comisión Federal de Electricidad, se observa que, como ocurre en otras empresas del Estado, prevalecen criterios de tipo tributario, de corte neoliberal y de un equivocado espíritu de rentabilidad financiera en entidades cuya naturaleza es y debiera ser social, menoscabando la situación económica de la mayoría de la población. A esta tendencia en el manejo de las empresas públicas se suma el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas a 13 meses de haber tomado, 13 meses y pico de haber tomado las riendas del país, la derecha comerciante, representada por Fox en la presidencia de la República y por Francisco Gil Díaz, que ni Dios lo quiera que sea priista, como dice, emitieron un famosísimo un acuerdo, nada más así está la ley. El Congreso de la Unión apenas le pasa todas las facultades que le corresponden al Congreso de la Unión como Congreso, tanto en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación como en otros mandamientos, se las pasa y se las deja todo a la Secretaría de Hacienda. Y ellos se niegan a cumplir con la función que le corresponde, y por eso es que tenemos que ir con el Congreso, sobre el Congreso, con el apoyo de todos los estados que forman el Congreso Constituyente, de todas las legislaturas locales. Entonces, publicaron un acuerdo el 7 de febrero de 2002, por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas, mediante el cual el gobierno propinó un duro golpe a la economía social, que se ha traducido en un incremento incesante del precio de las mismas. Pero un ejemplo nada más, un ejemplo de lo que pasó con ese acuerdo. Miren, del año de diciembre del 95 a diciembre del 2001, es decir, 6 años, el costo de la energía eléctrica aumentó en el 115% en los 6 años, lo que equivale al 19.29% anual. La publicación de ese acuerdo inconstitucional, que además la Suprema Corte, por ahí les voy a hacer llegar también algo, le dio la razón a alguien que se inconformó, y ese todavía
pagan los costos de la luz como antes de este acuerdo. Este acuerdo, de un día para otro, del 7 al 8 de febrero, subió 141.7%, que en dinero corresponde que va de 585 pesos 92 en una tarifa X subió a 1.412, el 141%, cuando Hacienda dice que la inflación anual es del 4% y de la que se basan para poner los salarios de mínimos de esos de hambre que cada vez, y que por cierto a nosotros nos tienen, cuando es la región más cara por lo mismo que tenemos, como el petróleo y la propia electricidad, nos tienen en la tarifa más baja de los salarios mínimos. Y muchísimas gracias, presidente. Cada sesión voy a aportar algo y ojalá en forma conjunta podamos integrar algo que valga la pena para que podamos presentarlo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz para rectificación de hechos al diputado Juan José Peralta Fósil. Honorable Congreso, dos ciudadanos legisladores de la bancada del PRI han hecho uso de la palabra con antelación y he pedido el uso de la voz para sumarme a estos planteamientos. En primer lugar, la compañera Piñera manifiesta el problema y la grave preocupación de los tabasqueños con el tema del agua. Y el diputado Madrigal nos analiza el tema de las altas tarifas eléctricas de este país. Ambos temas, tanto el manejo del agua para Tabasco que propone la compañera Piñera y lo de las tarifas que propone el diputado Madrigal, tienen un hilo conductor común: la ola privatizadora que los gobiernos neoliberales han impuesto desde la cúpula al pueblo mexicano. Nada más una rectificación al compañero diputado Madrigal, cuando de manera documentada nos dice que del 95 al 2001, por lo que entendí, las tarifas eléctricas subieron un 116% según los datos que él nos da a conocer. Solamente rectifico que en ese periodo no gobernaba Acción Nacional, sino gobernaba el PRI, gobernaba Cedillo, que ahí fue, ¿sí? Así es, nada más como rectificación. Y en el sentido de tomar la palabra a los dos diputados del Revolucionario Institucional, quiero comentar que tenemos que, como legislatura local, meternos muy a fondo en estos dos temas. A fines de la semana pasada vino Luege Tamargo y en un show mediático dieron a conocer las acciones de eso que denominan Plan Hídrico Integral de Tabasco para los próximos 2 años, con una inversión, según leí en los medios, de 3,000 millones de pesos. Queda muy claro a los tabasqueños que eso no es realmente un programa integral para Tabasco, sino solo para proteger una parte del mismo. Se han olvidado de que Tabasco son 17 municipios y se preocupan solamente por una parte del mismo. Por eso, ni siquiera se atreven a publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, porque sería peor la burla al pueblo de Tabasco. Yo ahí veo una grave irresponsabilidad del gobierno federal y algo que ya raya en la complicidad
por parte del gobierno de Andrés Granier. De tal manera que yo le tomo la palabra a la compañera diputada Piñera, que este Congreso tiene que seguir insistiendo y levantando la voz con mucha firmeza, que por fin traten de publicar eso que llaman plan hídrico en el diario oficial para que surta sus efectos legales. Segundo, el tema de las tarifas, tenemos que dar la batalla entre todos. El año pasado se hizo una reunión donde en el seno de la Junta de Coordinación Política fuimos invitados algunos legisladores que no formamos parte de la misma, pero que tenemos la firme intención de que este asunto de las tarifas eléctricas pueda resolverse de manera favorable para el pueblo de Tabasco. Solamente como un dato, es la zona económica donde se paga menor salario mínimo, Tabasco, como marco de referencia. Segundo, hay que reflexionarlo muy a fondo. Ayer tuve la oportunidad de estar en los municipios de Cárdenas, en Paraíso y en Comalcalco, y realmente surgió una reflexión común del pueblo de Tabasco. Gracias al movimiento que ha encabezado mi partido, el de la Revolución Democrática, la gente hoy dice que si no fuera por ese movimiento, allí estuvieran las redes de distribución de energía eléctrica, pero nadie tendría para pagar las altas tarifas que hoy se le cobra a Tabasco. Y estaríamos a la antigüita, con el candil y con las velas, porque no habría forma de pagar tan altas tarifas como le están haciendo en el estado de Tabasco. Esta es una reflexión común de las familias que están en el movimiento de resistencia civil pacífica en contra de la CFE. De tal manera que esto de las tarifas es algo urgente, es algo colectivo. Aquí no caben protagonismos, ni caben oportunismos. Esta tiene que ser una labor de todos, a como se fue gestando desde un principio, hasta donde yo me quedé, porque fue hasta donde me invitaron, se hizo un esfuerzo colectivo donde todos aportaron ideas. Yo recuerdo que Luis Felipe Madrigal aludía a su experiencia de la Cámara Federal, se pusieron diversas iniciativas en la mesa y se quedó, hasta donde yo supe, que la dirección jurídica de este Congreso iba a ser un cuadro comparativo de todo para llegar a un documento propositivo que comprendiera la participación de las 6 fracciones parlamentarias. Luego pregunté en 2 ocasiones que si cómo iba ese trabajo, me dijeron que iba avanzando. Hoy me entero que ha sido un esfuerzo de varias fracciones parlamentarias, han estado trabajando sobre el tema diversos compañeros diputados, y ojalá que logremos entre todos y como legislatura, sin protagonismos, sin tratar de adueñarse de las cosas, le demos a Tabasco las 6 fracciones parlamentarias una propuesta seria que podamos presentar al Congreso de la Unión. Y como bien explicaba Luis Felipe Madrigal, específicamente a la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que los 2 temas, tanto el tema del agua como el tema de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, debemos verla los 35 legisladores como una prioridad de nuestro quehacer legislativo para que le demos buenos resultados al pueblo de Tabasco. Son los temas que están latentes en la sociedad tabasqueña, y en esto del manejo del agua viene muy junto el tema de las indemnizaciones al pueblo por la contingencia del año pasado. De tal manera que ahí están los temas, ahí hay 2 temas sociales de la mayor
envergadura. Yo cierro mi reflexión con el tema de las indemnizaciones. El 15 de diciembre, por oficio, le preguntamos al secretario de Gobierno cuándo se le va a pagar al pueblo. Nos respondió diciendo que en fecha próxima. Eso ya fue hace mes y medio y aún no hay respuesta. Hoy leí que mencionaba ayer que se inician los pagos el 4 de febrero. Vamos a conceder el beneficio de la duda. Vamos a estar muy pendientes qué sucede el 4 de febrero. Si no, yo sí exhorto a esta legislatura que nos metamos muy a fondo en este tema de las indemnizaciones, porque es un reclamo de habitantes de 13 municipios de 17 que tiene Tabasco. Es decir, más de la mitad de este territorio y de sus familias están reclamando y exigiendo que se paguen los daños que les causaron el año pasado. Muchas gracias. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados, se concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Borregar para rectificación de hechos. Y compañeros diputados, hoy es un día importante para nosotros porque iniciamos de manera ordinaria un nuevo periodo de sesiones. Como bien lo ha dicho aquí mi compañera, la diputada Piñera, y el diputado Peralta, hay temas que están en nuestra agenda y que sin duda son de vital importancia para los tabasqueños. El tema del agua, el tema de la energía y otros temas que ocupan la agenda de cada una de las fracciones parlamentarias y del Congreso en su conjunto. Esto nos obliga a asumir una actitud distinta, a consolidar efectivamente una alianza de intereses comunes, una alianza que beneficie verdaderamente a los tabasqueños. Celebro la disposición del diputado Peralta en trabajar de manera conjunta en todos los temas y desde luego de todas las fracciones de los distintos grupos parlamentarios representados aquí en este Congreso. Me parece que lo más importante, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, es precisamente dar resultados. Los tabasqueños lo que requieren no son discusiones estériles, no son traer a esta tribuna temas recurrentes que una y otra vez, periodo tras periodo, se vienen a plantear a la tribuna y no se resuelve nada, ni con exhortos ni con puntos de acuerdo. Si la función de un diputado es legislar y hay leyes que afectan el interés de los ciudadanos, es precisamente eso lo que tenemos que hacer, utilizar ese instrumento que tenemos y la representación que los ciudadanos tabasqueños nos han dado para cumplir con la función que depositaron en nosotros, legislar. En el tema concretamente del agua y en el tema de la energía sobre la Comisión Federal de Electricidad, hay herramientas que nosotros efectivamente ya hemos planteado en esta tribuna, que a lo largo de muchos años en el Congreso Federal, quienes han sido legisladores tabasqueños han presentado iniciativas de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el caso concreto de la Comisión Federal de Electricidad, lo ha hecho el senador Óscar Cantón Cetina, lo ha hecho la diputada Amalín Yabur, lo ha hecho el diputado Adán Augusto López Hernández y desde luego el diputado Humberto Mayans. Y es precisamente a este último a quien quiero referirme, porque me parece que en mi caso es obligado a hacer las aclaraciones pertinentes. El diputado Peralta me acusó en los medios de comunicación de haber plagiado una iniciativa del diputado Fernando Mayans. Quiero decirles que tengo en mis manos un estudio comparativo que hicimos para ver cuáles son las similitudes de todas las iniciativas que presentaron, no solamente el diputado Fernando Mayans, sino todos los diputados tabasqueños. Y resulta que lo que me encuentro es que quien presentó inicialmente
en 2007 una iniciativa de reforma que habla de los mismos temas que nosotros planteamos, como la modificación de la ley reguladora del Servicio Público de Energía Eléctrica, fue el diputado Marco Antonio Bernal en septiembre de 2007. Él fue el primero que plantea una serie de reformas, pero concretamente la del Servicio Público de Energía Eléctrica. A partir de eso se han desprendido otras iniciativas, pero es un tema recurrente porque no puede modificarse ninguna otra ley que no sea la del Servicio Público de Energía Eléctrica, y en el caso de la propuesta que yo planteé en esta tribuna el 13 de mayo de 2010, es precisamente una modificación integral, una visión integral que resuelva el tema de fondo. Y como también lo señala aquí el diputado Peralta, posteriormente a la presentación de esta iniciativa, hubo una reunión con todos los miembros de la Junta de Coordinación Política y de otros diputados que, como también lo señala el diputado Peralta, no somos parte de la Junta de Coordinación Política. Ahí el acuerdo que se tomó es que se iba a hacer un estudio comparativo de parte del Instituto de Estudios Legislativos de esta Cámara y que también se solicitaría al Congreso Federal, al Centro de Estudios Legislativos, un estudio comparativo del mismo. Lo importante de este asunto no es de quién sea la iniciativa, y quiero citar aquí a un poeta chileno, Antonio Esquermes, que es autor de una novela de Al Postino, que dice que la poesía no es de quien la escribe, la poesía es de quien la necesita, y quien hoy necesita eso de nosotros, de todas las iniciativas, del esfuerzo que muchos legisladores que han sido legisladores federales han presentado, como otros diputados que han participado en este tema, que también han sido legisladores y que hoy están en esta legislatura del Congreso local, como es el diputado Luis Felipe Madrigal, como es el diputado Alfonso Izquierdo, que también han participado en estos esfuerzos, al diputado Pascual Belliza, quien también ha estado en el Congreso Federal. Me parece que esa es la riqueza de cada uno de nosotros, lo que aportamos, que lo que aportemos sirva para beneficio de los tabasqueños, y en este caso lo que requiere Tabasco es de que todos los políticos hagamos un frente común, definamos una alianza de intereses comunes por Tabasco y que efectivamente vayamos juntos en este tema del agua, en este tema de las tarifas eléctricas. Es cuanto, diputado presidente. Por alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Peralta Fósil. Honorable Congreso, realmente es importante reconocer las cosas. A mí me da gusto que ya hoy la diputada Borregar haya enlistado en esta tribuna el nombre de todos aquellos que en su momento fueron aportando algunas posibles soluciones para resolver este problema de las tarifas eléctricas. Qué bueno, le felicito, diputada, que ahora sí ya narra las fuentes de información, porque lo que yo escuché en un programa de radio fue otra película. Allá fue el yo hice, yo investigué, yo realicé, etcétera. Entonces, es de sabios rectificar. Le felicito, diputada, qué bueno que hoy ya se dice las fuentes de información, ya se explica de qué se trata, y eso me da mucho gusto, porque eso es lo que debe de ser. Yo pediría a la Comisión de Gobernación que cuando redacten la propuesta, que seguramente vamos a entrarle todos, en el considerando de la iniciativa que presentemos al Congreso de la Unión, se narre las fuentes, los antecedentes que dan sustento a esta propuesta de iniciativa legal que presentemos, para dar en el transcurso del tiempo histórico legislativo el reconocimiento a quienes nos han antecedido, y que debemos todos, pensando en Tabasco, levantar la mira
y saber reconocer a cada quien el trabajo legislativo que ha ido haciendo en su momento. A mí me da, la verdad, mucho gusto que ahora sí ya se nos diga las fuentes, porque pues todos sabemos que hubo un cuadro comparativo y yo celebro mucho eso. Y de manera particular a la diputada Borregar, que la veo muy interesada en el tema, pues reiterarle una invitación que ya hizo la dirigencia de mi partido. Ojalá nos acompañes el 11 de febrero a la marcha pacífica que vamos a tener con muchos miles de tabasqueños y defender este asunto de las tarifas eléctricas que ya son un verdadero lastre para el pueblo de Tabasco. Ahí le invitamos, diputada, ojalá nos acompañe en ese día. Gracias. Para rectificación de hechos se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Hernández. ¿No? Ah, sí, discúlpame, adelante. Adelante, diputada, para alusiones personales. Gracias, diputado presidente. Creo que no se trata de caer en discusiones bizantinas, pero si al diputado Peralta le satisface el que yo diga que así es, lo diré, porque creo que si algo tenemos que hacer en Tabasco es precisamente eso, conciliar, construir acuerdos y consensos. Al principio citaba a Esquer, al poeta chileno: la poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita, y quien hoy necesita eso de nosotros es el pueblo de Tabasco. Muchas gracias. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto, y para dar por terminado el orden del día solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:50 del día martes 2 de febrero del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 8 de febrero del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación.